Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como muchos de vosotros y de vosotras ya debéis de saber, el viernes y el sábado de la semana pasada se celebró en la capital del concello de Candamu, Grullos, unas recreaciones de las batallas asturianas en la Guerra Civil española, en el que, pues, por ejemplo, representaban la liberación de un cuartel en Xixón, etcétera, etcétera. La Asociación Frente del Nalón es la que anualmente nos regala esta exposición, y ya el año pasado intentamos hacer un vídeo, pero al final no lo conseguimos. Así que el segundo intento, es posible que salga súper bien, por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo y si te gusta nos dejes tu like, comentes algo y te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. La de la mujer, una voz propia, la suya, la que nace de su naturaleza íntima, la no sugerida ni aprendida en los coros de teorizantes. Para ello, tratará de evitar que la mujer sometida ayer a la tiranía de la religión caiga, al abrir los ojos a la vida plena. Para los tradicionales de España. En agradecimiento a nuestra labor para recaudar fondos para estos pequeños luchadores por la paz y por la religión. Anímense, que también es un óvulo para nosotros, eso, como recreadores, no solamente pedimos. Anímense, no sean tacaños. Todo hijo tiene el deber de responder al llamado de su madre. Del mismo modo, ciudadanos, todo español tiene el deber de responder al llamado de su patria. ¡Viva España! ¡Viva! Con vuestra ayuda nunca habrá violencia entre nuestros colaboradores. Sí, entre la Falange y todos estos que hay de las cuerdas rojas en este país. Pero no ha habido al final No, estamos muy bien. Vuestra presencia nos ayuda a colaborar en esa situación. Se nota que algo... De calor no hay agua. Sí, pero claro. Они не пройдут. Испанский народ делает все, чтобы это восстание не закончилось фашизмом. Pero no pasará.
en cuenta que esta distancia que tenemos ahora sería todavía un poco más larga. O sea, hay que salir de la trinchera a pecho descubierto e intentar llegar a la trinchera que está en el otro sitio y ocuparla. Si tenemos suerte, o si tienen suerte los que están aquí, nosotros deberíamos tener tal pánico ya la situación que la desalojaría. Pero ¿y si no la desalojan? Pues entonces hay que ir con la bayoneta y saltar la trinchera a bayoneta calada. Y bueno, chicos y chicas, pues espero que este vídeo os haya encantado, al igual que todos los que publicamos semanalmente los domingos a las 12 de la mañana, aquí en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Si es así, si te ha gustado este vídeo, recuerda dejarnos tu like, comentar cualquier cosa, cualquier duda, pregunta que tengas o dato histórico que quieras comentar, siempre desde el respeto hacia el resto de personas. También que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para enterarte de los próximos vídeos que vamos a subir, porque seguro que están súper chulos, al igual que todos los que hemos hecho hasta ahora. Así que nada, cronistas, nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana y hasta entonces un beso muy fuerte.